Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Evidentemente, pues como todo el mundo, del cara a cara entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Miren, a pesar de no contender, Vox fue la obsesión de Sánchez. Vox y Abascal fueron las palabras más pronunciadas por el candidato socialista. Hasta el punto que Feijóo le recordó: oiga, que yo no soy Abascal, haga usted un debate con Vox. Sánchez quedó seriamente contrariado en los primeros 5 minutos del debate. La excesiva confianza en su desenvoltura dialéctica y el manejo del lenguaje corporal quedó eclipsada por un contrincante que intervino con sosiego y al mismo tiempo con frescura, aplomo y contundencia. Además, solo faltó el reconocimiento al buen humor de Feijóo para contrastar con un Sánchez malhumorado y en varias ocasiones maleducado y chulesco. Personalmente no albergaba yo predisposición alguna a que este debate cosechara nuevos votos por la actuación de los intervinientes. Sin embargo, estoy convencido de que Sánchez ha logrado cristalizar el voto de Vox y del Partido Popular. No hay peor estrategia que mostrar una enfermiza obsesión por las maldades de la derecha y sus posibles pactos con la extrema derecha. Este comportamiento afianza y otorga mayor grado de influencia e importancia a los que pretendes denostar. Ya sabes, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio alguno. Sánchez ha orientado el voto de un gran número de indecisos que no quieren lo que Sánchez representa. Sánchez demuestra que es presidente por accidente, es verborrea, es frentismo, es en definitiva un constructo, un trampantojo y un crisol de manipulación y mentiras variadas y reiteradas. Es un negacionista del dato frente a su particular relato. Miren, según ya han dicho algunos dirigentes políticos, algo ha cambiado el debate. Ya no es urgente echar a Sánchez por sus pactos, mentiras y desaciertos. Ya es necesario porque ha demostrado que es infinitamente peor que Núñez Feijóo. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Juan Fernández Cabezas, muy buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches. Uno de los espectadores del debate, supongo. Sí, no queda otra. No queda otra, claro. No, es importante, los que estamos de alguna manera en la vida pública, pues tenemos que estar un poco al día de estas cosas, sobre todo en la parte que me toca, que ahí tengo que decir que salí bastante decepcionado por ambas partes. Pues yo esperaba ver qué iban a ofrecer, ¿no? Pues cómo se iba a rebajar el paro que tenemos, cómo se iba a rebajar la inflación, qué nos iban a ofrecer ante las dificultades económicas, en fin, al final argumentos que nos hicieran poder votarlos, ¿no? Ya. Pero yo en ese sentido, pues la verdad es que casi que me quedo con el fin de semana con la boda de Tamara, ¿no? Porque para bronca bastante hay. José Fernández, buenas noches y bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, yo también vi el debate, como la novela de Torrente Ballester, Filomeno a mi pesar. A mi pesar vi el debate, pues porque no quedaba otra. No tenía mucha esperanza en cuanto a pasar un rato entretenido de televisión. Gracias a Sánchez pasé un rato malo porque es un sujeto muy mal educado, muy mal encarado, alguien cuyo análisis debería hacerlo no tanto un politólogo, no tanto un periodista, sino como un psiquiatra. Es decir, ¿qué le pasa a este hombre? El hombre está mal. Lo sabíamos desde hace tiempo, pero ayer, en donde, a pesar de que tenía un entorno muy favorable, tanto desde el punto de vista mediático como desde la predisposición de al menos del 50% de los moderadores, solo faltó a la señora moderadora sentarse al lado de Sánchez y debatir contra Feijóo. En ese punto me vas a permitir que rescatemos la intervención más sonrojante a nivel periodístico, porque desde luego, miren, a mí nunca me han gustado este tipo de cosas, de moderar los debates. Esto es una cosa de chichinabo, es una situación de cierta tensión. Ahí tienes que pasar, lógicamente, como los mejores árbitros, que no digan que has estado
Que Sí, no se note. pero hay una diferencia entre el árbitro que pasa desapercibido, Sí, claro, y el árbitro que se entrega al sistema Negreira. Exacto. Y ayer, pues, Bueno, pues vamos a recuperar una precisamente- de las miembros del jurado Eso fue así. Vamos, yo no- estaba, Sí, estaba en fue, modo- fue realmente... que no, Juan, que hubo un momento No que, estoy de acuerdo para que le nada con vosotros. que le faltó ponerse, oiga, pida usted perdón a uno de No, los... a le uno. pido, le faltó decir, Vamos. le exijo, le inquiero a que diga usted... bueno, pero esa fue la exigencia. Hay las percepciones de una misma realidad. Sí, bueno, vamos a ver la intervención de Ana Pastor Sí, por la parte de La Sexta, dentro del grupo A3 Media, que ya saben ustedes que es poli bueno, poli malo, es el mejor negocio de la guerra. Por un lado, La Sexta vende la munición y las armas, y por otro lado, Antena 3 es el hospital donde recoge a los heridos. Cierra el ciclo, el bucle del negocio. Win-win, que se llama eso ahora. Sí, sí, efectivamente. Bien, vamos a ver la intervención de Ana Pastor como moderadora de un debate. Estamos sufriendo, señor Feijóo, un goteo insoportable. En los últimos días, 6 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y hoy hemos visto una imagen, la de Vox, en el minuto de silencio de respeto a la víctima, saliéndose de ese minuto de silencio. Partido con el que ustedes gobiernan en la Comunidad Valenciana y en otros territorios. Le pido que se dirija a las mujeres que están viendo este debate, que son muchísimas y que quizá están preocupadas y con miedo porque ese partido Vox niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España. Bien, le pido que se dirija y tal. Bueno, pues esto es una magnífica... Yo lo veo dentro de una normalidad, quizás. Sí, si como a los moderadora. 5 minutos Juan le hubiera dicho señor Sánchez, al que todo el rato le decían presidente No, Sánchez. eso es Vicente Vallés, que le llamaba señor presidente. Señor Sánchez, hay muchas mujeres yo- que nos están viendo el debate y que están preocupados porque hay violadores y agresores sexuales que han salido a la calle eso- por una ley que usted a ver, aprobó. eso solo- Le pido que se dirija a esas mujeres. Si hubiera dicho eso, pues Yo mira, precisamente no soy fan para nada de Ana Pastor. La Sexta poco la veo precisamente por ese tipo de comportamiento y de la manera que tiene de tratar el periodismo. No soy muy partidario. Más tengo que periodismo, decirlo. decían, ¿no? Ahora bien, Como el claim. tengo que decir, aquí puede resultar un poco, es verdad, el tono un poco agresivo, un poco la manera de dirigirse a uno de los candidatos, pero bueno, es que ha dado la coincidencia, que ha pasado lo que ha pasado, lo ha descrito, quizás con excesiva vehemencia, pero lo ha descrito lo que ha pasado y le pide que se pronuncie al No ha candidato. descrito. Cosa que, No, Juan, bueno, no ha descrito bueno, lo que ha pasado. Lo que ha pasado no lo describe, Bueno. lo interpreta. Porque la presidenta... Yo le pido que, de- que se ella ha dicho los de Vox no han quitado lo han quitado las banderas, no se han pronunciado en esto. no, Juan. ¿Qué le tiene usted que decir a todas las mujeres? No, vamos a ver, se Quizá, refiere ¿podría haberlo dicho de otra manera? Sí. a un pero acto, vamos. a un acto de repudio del machismo, de un crimen machista, de un asesinato machista en Valencia. Y había una pancarta, y en la pancarta estaban varias formaciones políticas, y también estaba la presidenta de las Cortes Valencianas, que es de Vox. Entonces, cuando llega el momento, la presidenta de las Cortes Valencianas se retira de la pancarta y se une al grupo de personas que lateralmente están, digamos, respetando el minuto de silencio en protesta por ese asesinato machista. Lo interpreta mal, porque lo interpreta a su juicio, a su gusto y según las directrices ideológicas de la extrema izquierda. Entonces, claro, no dice... Yo creo que es mucho no es que interpretar, Vox, pero bueno, es que es mentira. Es respetable. Que Vox no se retira, Sí. que Vox se queda y respeta el minuto de silencio, pero no está sujetando la pancarta. Bueno, pues, porque sí. entiende que la pancarta pues tendrá alguna... insisto, con Sí, en fin. independencia del gesto que haya podido tener el representante de Vox con anterioridad a este debate, si estamos hablando del feminismo y de la defensa de las mujeres, es muy significativo que la presunta moderadora, digo que presunta moderadora del debate, incida en el gesto y en la interpretación política que puede tener el gesto y no mencione en el mismo párrafo, en la misma línea de defensa de los derechos de la mujer y la integridad de la mujer, no mencione al responsable de la ley que ha sacado a la calle a violadores, que no le haga la más mínima mención. Que la presunta moderadora incida en esa cosa y en la otra se calle como una puerta,
pues entonces te indica el nivel de debate que hemos tenido. No hemos tenido un debate, era una encerrona. Una encerrona. Sí, llevar a un jardín. Hombre, es que está. Yo digo una cosa. Pedro Sánchez estaba esperando. Para mí los moderadores, que sí, puede ser interpretable la manera que le ha dicho, un poco altisonante, un poco agresivo, un poco interpretado, todo lo que queramos, ¿vale? Pero los moderadores han estado, para mí, fantásticos. Porque el debate farragoso, bronco, feo como solo, muy divertido para la prensa, daba muchos comentarios para los comentaristas, dar mucho de sí para las tertulias, pero el debate en sí no nos ha enseñado nada. De hecho, estamos hablando más de una moderadora, claro, de uno de los árbitros del partido, que de los dos equipos que han jugado. Claro, es que esa es la clave. Ellos se han mantenido al margen y lo han dejado hablar. Es que se interrumpían continuamente. No se ha mantenido al margen. Ahí tienen dos opciones. Es como si el juez de pista le pide le tira un bolazo a Carlos Alcaraz. El 90% del debate lo han dejado hablar. Hay quien opina que no han moderado nada, que tenían que haber cortado, que tenían que haber pedido la palabra y dejar hablar y no interrumpirse. Y yo creo que la opción que han tomado es decir, que el público vea, que los ciudadanos vean lo que hay aquí, porque al final se han retratado los dos en la manera de expresarse. Uno más que en otro, sí, por el 80%, todo lo que queramos, pero al final ha sido un debate bronco, feo, sucio, plagado de mentiras, de ocultaciones y yéndose mirando para otro lado. ¿Pero por qué es un debate bronco? Pues porque lo hace desde el primero, solo se han oído reproches, solo se han oído poco menos que insultos del uno al otro. Es verdad que Feijóo no. Pero eso es porque no vemos los que ya están más avezados en el debate en Europa y en Estados Unidos. ¿No ven los debates en Estados Unidos? ¿No ven el último debate en Francia? Vamos a ver, con todo mi respeto, Antonio, yo veo lo que bajo mi punto de vista espero ver. A mí me ha decepcionado mucho. Los debates que había aquí en España hasta la fecha eran unos debates con muchas más categorías, encorsetados, milimetrados, todo encasillado. No eran broncos en absoluto. Este no es bronco. No ha sido un debate bronco. Ha sido un debate ni una dinámico. Sola propuesta de ninguno. O sea, es que no han dicho nada. Más bien se han enzarzado en mentirse el uno al otro, o desmentirse al uno al otro y reñirse el uno al otro. Es mi apreciación, o sea, con máximo respeto a todas las interpretaciones. Aquí ha habido, por ejemplo, un partido político y un candidato como es Pedro Sánchez, que continuamente está diciéndole, advirtiéndole de los peligros, de los grandes riesgos para España, el no va más. A grosso modo, diciendo que el pacto con la derecha, con la extrema derecha, va a ser nefasto, el Armagedón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, que dicen, mira, aquí tienes un contrato, venga, vamos a firmar este pacto. Bueno, eso fue genial. Yo lo firmo ahora mismo. Sí, ahora entramos en el detalle y, por supuesto, vamos a ver, hay puntos que con eso se hubiese solucionado. El gran mal, el único mal o el máximo reproche que le ha echado Pedro Sánchez, que ha actuado, para mí, ha actuado más, que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ha actuado más como oposición que como propio gobierno. La verdad es que, y ayer lo volvió a demostrar, era la oposición del presidente Pedro Sánchez. O sea, una contradicción total. Y se demostró incluso eso. El que tiene las herramientas del conocimiento, los datos verdaderos, puede coger, tiene ministerio y tiene todo a su alcance para tener una información y haber destrozado, sobre todo en la parte económica y tal. Sin embargo, se dedica a Vox y a Abascal. Claro. Me parece, totalmente detestable. ¿Qué quieres que te diga? Es verdad que Feijóo pues tuvo cabal, prudente, un debate, sensato, eso es para haber contado, porque allí pero tampoco ofreció, y ahí hubo dos momentos que a mí pues no me gustaron especialmente porque miró para otro lado intencionadamente, ¿vale? Que son estrategias políticas, pero es que yo espero que un político que espera que lo voten para el presidente de gobierno, pues que diga realmente las cosas como las piensa, como las siente, como las hace. Pues precisamente con la pregunta, una de las cosas, con la pregunta de Ana Pastor, que fue muy incisiva, todo lo que tú quieras, pero ahí no se puso a hablar del sí es sí, de tal, claro, pero no respondió, tenía que haber dicho, sí, pues sí, estoy con las mujeres, estoy contra la violencia machista, si es que realmente está, pero dijo, no se pronunció para nada, dijo que desvió la intención, que estaba en contra y se solidarizaba. Yo no lo oí lo que no voy a eso, entrar en ese jardín que me han preparado ustedes, tanto pues, A3 Media como el Partido Socialista, en connivencia, porque se ponen de acuerdo para decir, oye, vamos a hacer una pregunta que aquí cae.
Y el otro estaba salivando, Pedro Sánchez estaba salivando esperando esa pregunta, para decir, ya entra en este jardín y aquí lo pillamos y aquí, porque se va a meter el sol en el jardín. No entró en ningún jardín, eso es verdad, no entró en ningún jardín. Ante una pregunta orientada, malintencionada, ¿sabes? Con una proyección para meterte en un jardín indeseado, lo mejor que puedes hacer es mirar para otro lado, como tú decías. Bueno. Sí, cuando te ponen el pico, cuando te ponen el pico de la muleta y tú llevas ya unas cuantas veces erradas, el animal que está avisado no entra al invite del primer mozo que con 3 gin tonic le dice, no sé qué, no. Entonces ya sabes lo que hay que hacer. Y entonces, en una operación clarísima de dúo musical entre Pedro Sánchez y Ana Pastor, le habían preparado esa. Y Feijóo salió lo mejor que pudo. Como también le prepararon una estupenda con el que te vote, chapote, no sé qué. Sí, no con sé el cuál. eslogan que se está por ahí. A mí saltando. siempre me ha parecido enternecedor ver que la izquierda defiende la libertad de expresión cuando ellos pueden decir lo que quieran, de quien quieran. Esa es la tónica de siempre, y, claro. sin embargo, cuando alguien utiliza la libertad de expresión y a ellos les molesta, es una cosa condenable, una cosa muy fea. Y además, y muy ofensiva. el primero que sacó el tema, yo no entiendo que este señor haya dicho que haya estado 4 días preparándose el debate. Si ha estado 4 días preparándose el debate, Sánchez, los que te han rodeado los 4 días, ¿por qué no? Es que a lo mejor no lo han preparado bien. Es que a lo mejor primero que se tenía que ver porque si ha sido el protagonista de la preparación. Porque ¿quién saca el tema de que te vote chapote? Él. ¿Quién sacó igual que lo del Falcon, se lo puso votando. ¿Quién sacó el tema del Falcon? Que era yo. Sí, eso fue. Sacó a pasear el Falcon. Vamos, desde que Mitchell centraba balones hasta que rematara a Hugo Sánchez, no he visto yo mayor. Qué maravilloso, qué balón tan bien centrado. De todas maneras, estaréis conmigo que los detalles son muy entretenidos, ¿vale? Bueno, claro, si no muy hablamos entretenido un debate y tal. Hablamos? Pero claro, yo me refería en la primera parte, que es que parece que que me da igual, ¿no? No estoy para nada defendiendo lo que es el debate en sí. Fue para mí horrible, muy decepcionante. Yo me esperaba otro tono, fíjate, me decepcionó muchísimo. Hay que ver debates internacionales, Juan. Pues probablemente. Hay que ver debates en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. ¿sabes? He visto algunos, pero como no sé inglés y tengo que estar leyendo, que a veces no me da tiempo, pues. Sí, pero bueno, se nota el dinamismo. El tono del debate lo marca quien, desde el minuto 1 del primer bloque, del primer asunto, está diciendo: por favor, no, señor Feijóo, no, mentira, miente, no. Eso es falso. Que faltaba que dijera: coño, déjame hablar. Solo le faltó eso. Por ejemplo. Se encontró yo estoy muy con decepcionado. Feijóo, que estuvo como John Wayne en El hombre tranquilo, que no lo sacaba de sitio. Y claro, el tío, a medida que no lo sacaba de sitio, a cualquiera le sacaba de sitio. Estoy muy decepcionado con se puede decir, los asesores o el gabinete de Núñez Feijóo, porque no estuvieron atentos a algo muy interesante. Sabían que el argumento de peso contra Sánchez era sus pactos con Bildu y con la Esquerra Republicana. Bien, que eso lo iba a sacar y que Pedro Sánchez lo iba a rechazar. Que yo no he pactado nunca con Bildu, que tal y que cual. Pues miren ustedes, había ayer por la tarde, porque esto empezaba a las 10 de la noche. Se supone que los servicios de información del Partido Popular, los asesores, etcétera, y el gabinete debería de saber que esa misma tarde, con antelación al debate, se había celebrado en Durango, en el País Vasco, un acto público en el que intervinieron Rufián, Junqueras y Otegi. Y dice: Rufián, Junqueras y Otegi se alían para pactar con Sánchez. 2 puntos, comillas. Lo que vaya a pasar en España lo van a elegir ERC y Bildu. Ese es el argumento. Lo comentó, pero muy de pasada. Dice, Son los líderes de la frases izquierda textuales. independentista vasca y catalana ofrecen un mitin conjunto en Durango y presumen de su influencia sobre el presidente del gobierno. Sí, pero fijo, es decir, puede que al estar sucediendo
en el instante en donde te estás dirigiendo a los Que se le estudios y podría tal. haber dicho, mire usted, que hace 5 minutos se acaban de decir en Durango, pero dijo acaban de Feijóo- presumir de la influencia que Feijóo tiene dijo usted, de que la- usted es un guiñol en manos. Feijóo, pero el argumento ese se lo sacó con unas declaraciones de Otegi, ese hombre de paz que dice de Zapatero, que hace un par de semanas dijo, pero bueno, si llevamos 4 años, además se lo dijo anoche, pero vamos a ver, ¿usted cree que los españoles son tontos? Si Otegi ha dicho que llevan 4 años juntos. Claro. Que dijo que Rufián, lo de Rufián, que también que le iba a costar más caro el pacto. O sea, lo dijo ahí, no efectivamente referido a la reunión, pero bueno, lo de los pactos fue también el otra arma arrojadiza de la otra parte. Uno decía, fue Vox, claro. o sea, el debate fue sobre pactos, no fue ni de economía. Decía al principio ni de... que el análisis más certero de la actuación del candidato socialista, Pedro Sánchez, quizás no debiera hacerlo ni los políticos, ni los asesores, ni los periodistas, debería hacerlo un psiquiatra, porque cuando alguien evidencia tener un problema severo de incapacidad de distinguir la realidad de su propia percepción, tiene un problema que está diagnosticado. Y entonces, a mí, insisto, este hombre está mal, porque llegó a decir con él, ya no, es decir, porque tú puedes tener mucho aplomo para mentir es difícil. Tú puedes mentir, pero cuando tú mientes desde la convicción interna de lo que estás diciendo es verdad, tú no puedes decir, como decía anoche este señor, yo no he llamado piolines a los policías nacionales. Y lo dijo el tío en la tribuna del Congreso de los Diputados. Sí, sí. Que lo dijo. Está grabado, Y anoche dijo, yo no he dicho. No, yo no pero he sí dicho. que, vamos, y lo más por probable eso es que piense que él no lo ha dicho. No, claro, sí, pues este hombre hombre, está mal. para mentir hay que tener convicción. Claro. O sea, tú tienes que primero convencerte a ti mismo de que eso es verdad. O sea, tú te imaginas, haces un constructo y dices, bueno, pues yo no voy a decir que dije violines. Si es que no lo dije, coño. Si no lo dije, no lo dije, no lo dije, no lo dije. Y entonces ya te lo crees. En el contexto. Y ya mientes con una soltura y con un poder de convicción, con una naturalidad que la gente dice, oye, pues si parece que... Pero eso... Parece que dice no, la verdad, se lo no cree. distinguir la realidad, es decir, tus hechos, lo que has dicho, lo que está grabado, además, Sí, nada, con me da igual. lo que está diciendo en ese momento, es una situación que está diagnosticada psiquiátricamente. Es un problema, hemos conocido, bueno, en Almería hemos conocido gente que vive en una realidad paralela. Sí, Hombre, paralelo. Sí, efectivamente, para los que dicen, yo te apoyo, léelo. En fin, bueno, por cierto, que hablando de la intervención de Ana Pastor, yo no sé cómo le pillaría a Ana Pastor con una información, con una intervención como moderadora que se salía, sacaba los pies del tiesto y al mismo tiempo estaba dando una versión de una información manipulada o que no era veraz al 100%, pues yo no sé cómo le pillaría con la ley que pretendía imponer Yolanda Díaz. Ya se sabe la tendencia de los comunistas cuál es. El Pravda o la Pravda, que es la verdad en ruso. O Lisbestia, y el Gulag, todo este tipo de cosas que limitan un poquito la libertad de expresión o la libertad en general, que son las tendencias socialcomunistas. Bueno, pues resulta que la comunista fashion, Yolanda Díaz, pues pretendía una cosa espectacular contra algunos periodistas que no dicen la verdad, que manipulan la verdad. La suya. Pues, claro, la suya, la verdad absoluta. Claro. Que no olvidemos que la verdad absoluta está en manos esto evidentemente de los dirigentes del pueblo, nuevo, de los líderes. Ni hay que Vamos a ver ese titular si es posible mientras tanto. Acuérdate Míralo. que esto no es una cosa, no hay que retrotraerse a los tiempos de la Pravda o el Granma cubano. No. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la idolatrada Manuela Carmena, quiso llevar adelante el proyecto de una especie de ministerio o concejalía de la verdad. De la verdad, es decir, la gente que se atribuye la facultad de poder determinar los parámetros de lo cierto, lo incierto, lo verdadero y lo falso, es una gente muy peligrosa. Generalmente son fascistas que están molestando y están estropeando la vida a los demás. Gente que es incapaz de asumir la discrepancia, intolerantes, gente absolutamente radical y detestable que se empeñan
en decirle a los demás lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar, y que son incapaces de contemplar con normalidad que alguien piense diferente a lo que dices tú. Y que si alguien se atreve a decirlo, pues debe ser sancionado y debe ser expulsado de la profesión. O sea, algo que es, esto no tiene... Son pequeñas pinceladas. Oye, lo que hacen en Rusia, lo que hacen en China. Son pequeñas pinceladas que al final yo creo que traicionan. Por eso yo, en una parte, yo estaba de acuerdo con dejarlo hablar, con dejarlo que se maten, ¿no? Porque al final te das cuenta del verdadero ser, de la verdadera persona que tienes dentro, con sus defectos y sus virtudes, porque cada uno somos como somos, y la virtud está en la diferencia perfectamente, y admisible y respetable todo, pero dejándolos hablar, dejándolos sueltos, que es lo que hicieron bajo mi punto de vista bien los desmoderadores, podíamos entender muchísimo mejor la personalidad de uno y de otro, y yo creo que eso a mí, no gustándome el debate, a mí sí me ayudó muchísimo o me reafirmó en las convicciones que tenía sobre ambos. Ya digo. Bueno, como Yolanda Díaz, cuando expuso, porque esta es una de las medidas que se incluyen en el programa electoral de Sumar. Finalmente se ha retirado. Lo retiró y dijo por orden. Que era un error. Sí, por error hemos desarrollado una medida con varios puntos A, B, C, D. Díaz también quiere ser juez de periodistas y propone expulsar a quien manipule y desinforme. Así está escrito en su programa electoral. Claro, yo no sé si hubo, a mí no me ha llegado desde luego ni del Colegio de Periodistas ni de la Asociación de la Prensa de Almería, no me ha llegado absolutamente nada. Yo creo que hubo una protesta muy severa del Consejo Audiovisual Andaluz, que dijo, ¿cómo es posible esto? Hombre, por favor, y rápidamente le han enviado un escrito o un escroto allí y han dicho, por fin. Entonces Yolanda ha dicho, me han mandado un escroto del Consejo Audiovisual Andaluz, ¿cómo es posible esto? Pues voy a retirar esto. Ha sido un error, del mismo modo que fue un error presentar un partido en la misma sede de Podemos. Bueno, como se dan cuenta que también hay periodistas que se pueden enojar dentro de la izquierda, de la extrema izquierda, pues dicen, no, pues me parece que nos hemos pasado un poco. Vamos a ver si logramos. Otra cosa es que lleguemos al poder y recuperemos este asunto y lo pongamos en práctica, que eso no me cabe la menor duda. Pero mientras tanto vamos a retirarlo. ¿Pero cuál era el titular de retirarlo? Pues vamos a verlo a continuación, porque tiene mucha gracia exactamente el titular de cómo y por qué lo retiran. Y dice, Sumar achaca ahora a un error de transcripción su propuesta de sancionar y expulsar a periodistas. Vamos a ver, ¿de transcripción de dónde? ¿Del sánscrito? ¿De la escritura cuneiforme? ¿Del código de Hammurabi? ¿De dónde se transcribió? ¿Necesitaron la estela de la roseta de Champollion para hacer la transcripción? ¿Qué cachondeo es este? ¿Cómo se ríen de nosotros? O sea, que resulta que sacan del programa electoral ya publicado una medida que resulta incómoda, que tiene cierta contestación y que podría tener un recorrido indeseable para los intereses de Sumar. Pues esto es comunismo de toda la vida. Ya está, ¿de qué nos vamos a extrañar? Igual que en el franquismo cortaban las películas, la censura, la discrepancia no existe. Tiene que ser lo que yo diga, cuando yo lo diga y de la manera que yo lo diga. Y el resto pues está rompiendo la ley. ¿Dónde está el error de transcripción? Pero ¿de dónde han transcrito? Claro, esto es la jeta y la caradura que tienen. Pero lo que me llama la atención de esta medida, en el primer momento que la conocí, que para preparar esto tú necesitas la colaboración de los que redactan estas cosas, los que preparan estas cosas, que son periodistas generalmente. Sí, claro. Es decir, Por lo general son periodistas. Con toda seguridad. Periodistas que están a favor de que se censure a otros periodistas. Claro. Y que se les me expulse. llama la atención cuando últimamente oímos noticias de que grupos colectivos de periodistas se erigen en jueces, tribunales, sanedrines del orden público, de la recta moral y de la virtud expresa, y que ante este tipo de situaciones callan como ertas. Sí. Fíjate lo que son las cosas, porque si tuvieran una actitud realmente de una fiscalización ética por la dignidad de la noble profesión informativa de este maravilloso oficio,
pues tendrían una actitud equitativa, se repartiría el ojo avizor, la vigilancia, el dedo sancionador estaría apuntando a todas partes. Pero curiosamente, para algunos casos son observadores minuciosos, incluso en algunos casos meticulosos. Sí. Sin embargo, en esto, mira, no pasa absolutamente nada. Y están proponiendo expulsar de la carrera, sea eso lo que sea, a periodistas por el delito presunto de, como es, manipular y desinformar. Sí, ¿Quién porque manipula? porque Claro, porque no pienses como yo. ¿Quién manipula? ¿Quién desinforma? Lo que diga Yolanda, esa es la manipulación. No, en términos objetivos, Ana Pastor manipuló a la hora de inquirir Por eso entenderéis que yo cada vez valore más la independencia. Sí, bueno. Sí, la I de independencia, hombre, claro, que lleva CSIE su sigla, eso cada vez está menos valorado. Y en eso fin, habría que ponerlo en valor. Bueno, chicos, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y después continuamos con otros asuntos, porque hay que hablar también del tren, del soterramiento, Hombre, por cierto, mañana hay en el Hotel Avenida, me parece que es, un debate. Otro debate, de la mesa del ferrocarril. De inodoro. No. ¿Qué has dicho de váter? Sí, es que es feo se me eso. escapa. No, es que era un título que puse yo una vez en un artículo de opinión, que hubo un debate muy feo y entonces le llamaban debate. Me temo, Sí. querido Antonio Felipe, que tú serías uno de los que manipulan y desinforman. Sin duda alguna. Sí, a lo mejor. Expropiese. A lo mejor seguido muy de cerca Erradíquese, fulmínese. por el arriba firmante. Sí, exactamente. Bueno, vamos a la publicidad, enseguida volvemos con estos y otros asuntos. Hasta ahora.